Muy buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. A nombre del Vicerrectorado de Investigación, el doctor Aldo Panfichi, del director de Fomento de la Investigación, el doctor Carlos Silva, y de la Oficina de la Investigación e Integridad Científica, les damos una cordial bienvenida a esta sala. Esta tarde tendremos el placer de escuchar la conferencia Ética en la Ciencia de los Datos aplicada al campo de la salud, a cargo del magíster Felipe Mejía. Luego de su exposición, recibiremos los comentarios de los profesores invitados, la magíster Verónica Rojas y el doctor César Beltrán, profesores de la casa. El propósito de este espacio, ¿no?, es poder reflexionar sobre las implicancias éticas y el uso de los datos aplicados en el campo de la salud y su impacto, ¿no? Permítanme ahora presentarles el perfil del expositor invitado. Felipe Mejía es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Salud Internacional de la Universidad de Heidelberg, Alemania, candidato a máster en bioética con enfoque en ética en ciencia de los datos en salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Él es fotógrafo profesional de la Escuela de Cine y Fotografía Zona 5, Colombia. Ha trabajado con organizaciones estatales y privadas en América Latina desde 2011 con la Organización Panamericana de la Salud en Washington para los diversos proyectos en salud digital y sistemas de información para la salud. Coordinador de la red de egresados del Instituto de Salud Global de la Universidad de Heidelberg. Ha participado en proyectos académicos en salud pública y desarrollo social en temas de transformación digital en salud, así como salud digital en universidades de Estados Unidos, México, Alemania y Colombia. Es escritor y fotógrafo bajo el seudónimo Mista Vilteca. Tenemos el placer, ¿no?, de tener a Felipe Mejía con nosotros, ¿no?, y desde ya le damos las cordiales gracias. Verónica Rojas, por su parte, es profesora ordinaria de nuestra casa de estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella dicta el curso de Derecho y Tecnología, Sociedad de la Información. Ha sido directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Es investigadora que se especializa en intersección de las tecnologías emergentes y el derecho, enfocándose en la gobernanza ética de los algoritmos. Coordinadora del Grupo de Investigación de Derecho Público y Buen Gobierno, miembro fundadora del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología, y ha participado en la elaboración de la propuesta de Carta de Derechos Digitales en el Perú. Por su parte, el doctor César Beltrán es ingeniero de sistema de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, magíster en Ciencia de la Computación y doctor en Bioinformática, ambos grados por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha sido presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés, IEEE, Computer Society, entre el 2019 y 2020, del cual es actualmente miembro senior. Él es profesor principal e investigador senior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, líder fundador del Grupo Científico en Inteligencia Artificial y miembro del Comité de Ética de la Investigación para Ciencias de la Vida y Tecnologías de la misma universidad. Sin más que agregar, iniciamos con la presentación del profesor invitado, el magíster Felipe Mejía. Le cedo la palabra, que tendrá unos 30-35 minutos para poder dar su exposición. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me veo re grande. Voy a poner mantener el control de la charla. A mí es un honor, yo extraño mucho el Perú. Tengo buenos amigos, he ido a Lima varias veces, he estado en la selva peruana también. Y extraño el tacu-tacu, que siempre es el plato al que llegaba a comer cuando estaba en Lima y a tomarme un pisco. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, de paso les voy a copiar aquí mi página web por si algún día me quieren contactar. Ahí pueden ver además mi trabajo fotográfico, pero también mi información de contacto.
A ver, siempre estoy disponible para que colaboremos. Entonces, compartamos mi pantalla. Mm, ¿Me pueden confirmar por favor si la están viendo? Sí, sí, Voy a sí, se puede detener. presentar. Falta, Sí, veo ya. que sí. Perfecto. Voy a tener mi video por si acaso. Y ahí ya. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar sobre algunas cuestiones éticas asociadas con la ciencia de datos en salud, que es un tema que especialmente me gusta. Esta es mi página web, mista.co, mi arroba en Instagram, como fotógrafo y como escritor, pero ahora vamos a estar como en el otro yo. Entonces vamos a empezar con una cosa muy sencilla, de darnos cuenta de los cambios tecnológicos en el mundo y podemos ver que las tecnologías tomaban muchísimo más tiempo en adoptarse completamente por la población. Ustedes pueden ver aquí donde dice Flash Toilet, que es la línea azul, que desde 1860, el advenimiento de esta tecnología, tomó todo este montón de años para llegar a un pico, al pico más alto. Esto es como un azul rey, diríamos, hacia 1980, en el cual en Estados Unidos se llegó a un 100% de acceso. Podemos ver otras tecnologías como el refrigerador o como la radio, que tomaron alrededor de 60 años llegar a estos picos de altos picos de penetración. Sin embargo, ya podemos ver cómo otras tecnologías como la televisión a color empieza en 1960 y va aumentando de una manera casi que la vemos como una línea casi recta vertical, y la más de todas son los teléfonos celulares, el computador y el uso de los teléfonos inteligentes, lo que le llamamos los smartphones. También podemos ver que el pico de telefonía fija, los landlines, llegaron a un gran pico en el 2000 y desde el 2000 empezó una caída en su desuso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya no usan con tanta frecuencia la telefonía fija y normalmente se están comunicando con telefonía celular. También podemos ver aquí el porcentaje de la población que usa Internet. Vemos cómo desde en los países más ricos, en los de altos recursos, como Canadá y Estados Unidos, representado aquí como Norteamérica, lo cual no incluye a México en este caso, empieza a aumentar desde 1990 hasta los actuales 90%. Acá ustedes pueden encontrar a Latinoamérica y el Caribe en los alrededores del 70% de porcentaje de la población utilizando Internet. Vemos a Colombia un poquito más abajo que el promedio latino y a Perú un poco más abajo que Colombia. Pero sin embargo vemos una tendencia en un aumento notable de personas usando el Internet. Entonces tenemos dos cosas muy importantes. Gente que cada vez tiene más celulares, más penetración del uso de celular y también más penetración del uso de Internet, que incluso se ve en territorios de bajos recursos, como lo es el subsahara africano y algunos del Asia Sur. Nos podemos dar cuenta en esta relación que, si ustedes se fijan arriba a mano izquierda, que en el 2003 la población mundial era de aproximadamente 6.300 millones de habitantes que contaban con alrededor de 500 millones de dispositivos conectados. Sin embargo, vemos que ya hacia el 2010 esta relación cambia en cuanto a que hay una población de 6.800 millones de habitantes y 12.500 millones de dispositivos conectados. Entonces hay más dispositivos conectados que personas. Y para el 2020 ya nos encontramos con 7.600 millones de habitantes y 50.000 millones de dispositivos conectados. De hecho, este año, a finales de este año, deberíamos estar ya llegando a los 8.000 millones de personas. Pero lo que nos señala esto es el incremento tan sustancial que hay entre el 2003 y el 2020 de 0.08 de dispositivos conectados por persona a 6.6 más o menos de dispositivos conectados por persona. Eso es un cambio notablemente radical. ¿Esto a qué nos lleva? Al concepto del Big Data o de los datos masivos. Es decir, estamos diciendo que hay una cantidad de datos que se están
creando, digitales en este caso, que se están compartiendo, que se están desarrollando, que están circulando por el mundo, en lo que vemos que el crecimiento es de tipo exponencial, ¿no? Entonces también vemos que estas tecnologías digitales las tenemos en todas partes y que las vemos como conectadas en todas las instancias, a un punto en que no solamente son los celulares, sino que ya están los smart TVs, los teléfonos conectados a internet, ya están los smart watches, que son los relojes que están conectados a internet, y cada vez tenemos más dispositivos, lo que va aumentando esta cantidad de datos asociados al Big Data, con lo cual podemos ver las 6 Bs que caracterizan al Big Data. Uno, el volumen, es decir, que tenemos un volumen tan grande de datos que ya no lo podemos analizar con los mecanismos tradicionales de análisis de datos. Necesitamos nuevos mecanismos de análisis a una velocidad de circulación y rapidez en la cual se crea, se consume y se comparte constantemente. Tenemos una variedad, es decir, que tenemos videos, tenemos audios, tenemos texto libre, tenemos imágenes, tenemos una gran variedad de formatos y estructuras. Los datos normalmente uno los puede pensar con 3 estructuras características: los que son estructurados, datos de filas y columnas; semiestructurados, que están como en un intermedio; y los no estructurados. Algunas estimaciones consideran que de todos los datos en el mundo, el 80% son no estructurados, lo cual además crea unos retos todavía más enormes en su análisis. Que si ya tener muchos datos estructurados es un reto en su análisis, imagínense cuántos son muchísimos no estructurados. Luego tenemos un tema con la veracidad, es decir, que varía la calidad del dato, varía la relevancia para lo que lo necesitamos. Hay unos rangos de certidumbre, incertidumbre, la confiabilidad que nos puede remitir los datos y cuánto de estos datos nos permite hacer predicciones. Asimismo, tenemos una variabilidad, es decir, que como que este chorro de datos no es el mismo a lo largo del tiempo, sino que varía, la consistencia no es la misma en el tiempo. Y finalmente tenemos el valor de los datos, es decir, cuál es esa correspondencia que hay entre lo que se quiere hacer con ellos y lo que se dispone, cosa que se presentan situaciones en las que tenemos muchos datos, pero no son los que necesitamos para las preguntas que queremos resolver. Así, por ejemplo, vemos en el 2019, y esto es prepandémico porque la pandemia tuvo un impacto muy notable en el aumento de datos y en la conexión de dispositivos, pero vemos cosas muy sencillas, como que en el 2019, en un minuto se hacían 3.8 millones de búsquedas, o se veían casi 700.000 horas en Netflix, o se enviaban alrededor de 42 millones de mensajes en Facebook Messenger y en WhatsApp, 87.000 tweets en un solo minuto. Entonces vemos la cantidad de datos cómo ha ido aumentando. Acá podemos ver lo que se llama la data esfera global, la esfera global de datos, y podemos ver el incremento tan notable. Vemos que en el 2010 la cantidad de datos en el globo estaba alrededor de los 20, 18 zettabytes, y ha tenido un aumento notable para el 2022. Ya estamos rondando los 80 zettabytes y la proyección hacia el 2025 es llegar a 175 zettabytes. Esto es un aumento en el volumen de datos pues muy notable. Vemos que un zettabyte es alrededor de 1.000 millones de terabytes. Muchos de los portátiles, de los computadores portátiles que uno compra, ya vienen con alrededor 1 terabyte o medio terabyte. Entonces imagínense cuando decimos que 1 terabyte son 1.000 millones de estos computadores, y estamos hablando que la proyección de aquí a 3 años es de 175 zettabytes. Entonces vemos cómo además ha aumentado notablemente el volumen de datos. En cuanto a los datos en salud generados, vemos que en el 2013 se calculaba alrededor de 153 exabytes, y la proyección del 2020 es el haber generado alrededor de 2.300 exabytes, en un incremento también notable en apenas 7 años, ¿no? Entonces, si vemos que el número de dispositivos conectados también aumenta exponencialmente,
pues por supuesto que la producción global de datos, y en este caso de datos del sector salud, también ha aumentado exponencialmente. Con esto nos enfrentamos entonces a el dilema de cómo gestionar ese volumen tan alto de datos. Y esto ha creado una necesidad de tener que ver cuáles son las implicaciones de esa gestión de los datos. Pues por eso surge, aunque pudo haber surgido hace mucho más tiempo, pero ahora se vio la necesidad de verdad esquematizarlo y estructurarlo en lo que llamamos la ética de los datos o la ética de la ciencia de los datos, que básicamente es una rama de la ética que estudia y evalúa los dilemas morales relacionados con tres áreas fundamentales: los datos en sí mismos, los algoritmos, que son estos mecanismos, estos modelos matemáticos que trabajan con los datos, y finalmente las prácticas correspondientes. Entonces vemos que los datos, la ética de los datos, de la primera parte, hace referencia a cómo se generan los datos, cómo se graban estos datos, cómo se conservan, cómo se procesan, cómo se difunden, la manera en la que se intercambian o se usan, la manera en la que se eliminan, la manera en la que los desechamos, etcétera. En cuanto a los algoritmos, entonces vemos que está la ética de la inteligencia artificial. Yo les recomiendo, hay un curso de inteligencia artificial en Coursera que tiene un módulo específico en ética de la inteligencia artificial, que es muy interesante, que les recomiendo que si les interesa este tema, que vale la pena analizar. También otras particularidades como los agentes artificiales, el aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Entonces, esa es el área, digamos, de la ética de los datos en cuanto a los algoritmos. Y finalmente tenemos el área de las prácticas correspondientes. Entonces, estamos hablando de la innovación responsable, de la piratería, de los códigos profesionales para los científicos de los datos, por ejemplo, para los gestores de datos, o para el desarrollo de políticas públicas asociados a la gestión de datos. Finalmente vemos que en la ética de los datos, entonces estamos abarcando la recopilación y análisis de un conjunto enorme de datos que puede tener muchas implicaciones. Por ejemplo, ¿cuál? El uso del Big Data en la investigación biomédica y en ciencias sociales. Cuando veíamos lo de las 6 Bs, pues teníamos que analizar las implicaciones que ello tenía cuando además lo queremos aplicar para entender la enfermedad o para entender el comportamiento epidemiológico de una condición de salud. El perfilado de personas y de personalidades que, por ejemplo, hacen las redes sociales para determinar cómo nos comportamos, el uso de los datos para la publicidad, incluida la publicidad cuando aplica para inteligencia en salud pública, filantropía de los datos, como que uno va a un supermercado y compra algo y quedan los datos de uno asociados con su DNI, pero uno no tiene acceso a esos datos, y otras discusiones como por ejemplo los datos abiertos o el open data, ¿no? Pero también todas las otras discusiones, los open journals, la ciencia abierta, los estándares abiertos, etcétera, etcétera. Vemos que hay problemas entonces de datos que son la reidentificación, porque cuando uno gestiona datos sensibles, uno debería asegurar que los datos sean anónimos, ¿no? Frente a las personas de las cuales derivan, pero hay mecanismos de ingeniería inversa que permiten reidentificar a esas personas a través de una minería de datos. Eso también tiene implicaciones donde se pueden enlazar, fusionar y reutilizar esos datos. Cuando los datos uno estuvo de acuerdo en que se utilizaban para una investigación A, pero resulta que el dueño de los datos, el que los recolectó, los utiliza para una versión B, para un estudio B. También está lo que hablamos de la privacidad del grupo, es decir, cuando yo recolecto datos que me permite identificar, por ejemplo, una población vulnerable, población LGBTI, por ejemplo, población que puede ser objeto de discriminación por su origen geográfico, etcétera. Con lo mismo tenemos un tema de confianza frente a qué institucionalidad es la que está trabajando y de qué manera va a trabajar esos datos. Nosotros dejamos que las instituciones privadas o públicas recojan nuestros datos, pero no sabemos cómo los gestionan, y eso es un asunto de confianza y asimismo de transparencia. Es decir, qué datos y qué información se deriva de esos datos debe ser transparente y a quién debería revelarse. Con lo cual hay un asunto que se necesita y es importante, y es de conciencia pública sobre el uso de los datos
tanto a nivel nacional, local como global. ¿Cuáles son sus beneficios, oportunidades, riesgos y desafíos que están asociados con el uso de los datos para la toma de decisiones? Por el otro lado, tenemos la ética de los algoritmos, en lo cual tenemos el aumento de la complejidad y autonomía de los algoritmos, ¿no? Entonces, cosas como la inteligencia artificial o situaciones como los bots que están en Internet. La responsabilidad moral y la rendición de cuentas, si se toma una mala decisión porque el algoritmo afectó a alguien o discriminó a alguien, ¿a quién se le hace ese reclamo? Es un asunto de rendición de cuentas. Consecuencias imprevistas, es decir, ¿a quién se está afectando? ¿Qué pasa si un algoritmo, por ejemplo, hace un diagnóstico errado de una enfermedad? ¿Quién asume esa responsabilidad? Y oportunidades perdidas porque se haga un algoritmo que no hace, por ejemplo, un uso adecuado de los datos que se están recolectando. Así vemos algunas preocupaciones asociadas a los algoritmos, que son, por ejemplo, que la evidencia no sea concluyente, entonces se tomen acciones injustificadas, que la evidencia que se está tomando el algoritmo no nos permite entenderla, que es lo que se llama la opacidad, en la cual el algoritmo, como sucede en el machine learning, se hace tan complejo que ya no podemos entender de qué manera se tomó la decisión, o que se haga o que se tome una decisión basada en la evidencia que cree sesgos, por ejemplo, cuando se discrimina, cuando se toman datos de solo personas blancas, hombres, y el algoritmo no reconoce cuando los datos que se le presentan son de personas de otras razas o de otros géneros, lo cual puede llevar a estos resultados injustos como la discriminación o la vulneración de la autonomía, por ejemplo. La ética de las prácticas, por el contrario, sí nos habla de los códigos profesionales, es decir, quién asume la responsabilidad, quién tiene la obligación, cómo aseguramos una política de datos de manera tal que se haga el mejor uso de los datos que se están recolectando y se perjudique a la menor cantidad de personas posibles, porque de todas maneras siempre está el riesgo de que eso suceda, de que se filtren datos, de que se haga un uso erróneo, de que se reidentifica una población vulnerable que pueda ser objeto de discriminación, por lo cual se crea la necesidad de desarrollar unos marcos éticos que no pueden ser muy estrictos porque es muy difícil hacerlo, pero digamos como unas guías éticas para dar forma a esos códigos profesionales, lo cual uno aquí tiene temas de consentimiento. Si yo recabo datos de 1 millón de personas vía redes sociales, ¿cómo hago para obtener el consentimiento informado de estas personas y no hacer un abuso además de la privacidad de estos usuarios o un uso secundario? Cuando uno entra a Facebook o a Instagram o WhatsApp, uno está dando sus datos, pero uno realmente desconoce si estos datos tienen un uso secundario y cuál es el seguimiento que hacen estos datos frente a nuestra privacidad. Así, tenemos algunos retos importantes, como por ejemplo, cuál es la diferenciación que vamos a hacer entre los datos comerciales frente a los de salud pública. O sea, se va a permitir la identificación y si sí, de quiénes, se va a requerir consentimiento para los usos en la identificación de enfermedades a través de datos digitales. ¿Cómo se obtiene ese consentimiento? ¿Se puede revocar o no? Y eso está dentro del ámbito de la privacidad y la integridad de los datos. Tenemos otro reto como los acuerdos de usuario, cuál va a ser este tipo de epidemiología que vamos a obtener de estos datos. Y entonces la pregunta que uno debería hacerse es, ¿los usuarios están protegidos en todos los contextos? Es decir, ¿o hay diferentes niveles de privacidad y cuáles son las leyes que deben entrar a regir los diferentes usos que se le den? Y además las condenas en caso de usos incorrectos o ilegales, es decir, que estamos hablando de un valor de transparencia. También un asunto de salud global y es, por ejemplo, como sucedió con la pandemia, todos los datos obtenidos de la ciencia fueron de ciencia abierta, fueron datos abiertos, open data, pero todos van a ser así, todos van a estar abiertos, o sea, esto nos está hablando de justicia global. Debemos crear datos abiertos para todos los datos que los seres humanos producimos, probablemente no, porque nadie querría que los datos de su historia clínica sean abiertos a menos que los datos sean anonimizados. Sin embargo, vemos que hay riesgos de reidentificación, entonces que a través de ingeniería inversa descubran que somos nosotros. Vemos otros retos éticos como que se requiera una metodología robusta, es decir,
que se haga una identificación errónea de brotes de una pandemia y que se hagan predicciones inexactas, lo cual puede llevar a movilizar recursos innecesariamente humanos, recursos financieros, que se hubieran podido invertir en otras situaciones que sí lo requerían. También podemos ver cosas como la procedencia de los datos, que es el uso, el que sepamos de qué forma se están usando nuestros datos personales para la toma de decisiones en salud pública, que era lo que habíamos hablado, que es lo que hace referencia a la confianza, la transparencia y la responsabilidad. ¿Quién es responsable de qué? Y en caso de daño, ¿quién va a hacer esa rendición de cuentas y asumir los impactos negativos de datos que hayan sido mal empleados? Vemos otras cosas como los estándares, es decir, si existe un código de prácticas, los órganos de seguimiento, quién es esa entidad que va a asumir ese mecanismo en el caso de decisiones mal tomadas, pero otras cosas como en general la gestión de los datos, la recolección o el procesamiento o el almacenaje, quién lo va a hacer, la integración progresiva de los datos digitales obtenidos de medios no tradicionales en los sistemas de información en salud, como datos obtenidos de redes sociales o datos obtenidos de búsqueda de internet o datos obtenidos de compras en supermercados, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Para esa vigilancia, ¿la vamos a asumir? ¿Vamos a integrarla? ¿Quién asume en el caso de estos datos de otros orígenes que pueden impactar en nuestra salud los daños que sean causados, que es un tema de justicia? Y finalmente, la comunicación al público, que es un reto de gestión de expectativas. La población puede asumir que dado que existe el Big Data, entonces podemos tomar grandes decisiones y saber todo de todo el mundo, pero no necesariamente es así porque vemos que los datos pueden variar en valor, pueden variar en veracidad y su utilidad no necesariamente viene de la cantidad en sí mismo. Entonces hay un asunto también de gestionar las expectativas. Con eso llegamos a lo que se llama la infodemia, es decir, la epidemia de información, que fue muy consciente para nosotros con el advenimiento de la pandemia de COVID-19 en el 2020. ¿Qué es una infodemia? Una infodemia es una cantidad excesiva de información que varía en su veracidad, ¿no? El mayor enfoque que siempre se le da a la infodemia es la información no veraz, pero también hay una infodemia de información veraz. En esto lo que implica es que en el caso de información verdadera como no verdadera, el dilema es que dificulta que se tomen decisiones adecuadas e informadas para orientar las decisiones. Entonces lo que vemos es que en la infodemia hay un aumento inusitado, gigante, rápido de un tema particular, en el caso de la infodemia de COVID-19, pero ya tenemos ahora una infodemia de la viruela símica, por ejemplo, que se vuelve exponencial en un corto muy periodo de tiempo. Acá vemos en las tendencias de Google cómo va aumentando el interés alrededor de la infodemia con el advenimiento del COVID-19 en los alrededores de marzo del 2020. Vemos ese pico, luego este pico va bajando, pero la infodemia antes no existía. Se dan cuenta que antes de febrero del 2020 no había discusión de infodemia. Es la pandemia la que nos hace caer en cuenta de este volumen inusitado de información. Con eso tenemos tres tipos de manera de entender la infodemia. En el rojo vemos la intención de daño y en azul la falsedad. Entonces hablamos voy a hacer una traducción literal porque no hay términos en español para estas tres palabras. Entonces vamos a decir misinformación, que son los daños no intencionales. Es decir, son falsos, pero el propósito no es hacer daño. Está la desinformación, que son datos falsos, pero que están fabricados con el objetivo de hacer daño. Y finalmente tenemos la malinformación, que sí es deliberadamente información para hacer daño, pero que no necesariamente es falsa. Entonces tenemos tres características: buena información y mala información. La mala información es desinformación, misinformación y mala información, pero tanto de buena información como de mala información podemos tener lo que se denomina una infoxicación, es decir, una intoxicación de información, que puede ser ya sea de información correcta como de información falsa. Entonces, cuando uno tiene papers, publicaciones científicas revisadas por pares, pero son más de las que puede lidiar, uno tiene un proceso de infoxicación de información verdadera. Asimismo, como lo evidenciamos con la experiencia de la pandemia, infoxicación de mala información.
que es a la que normalmente uno se enfoca. ¿Cuál es el problema de la pandemia? Que la pandemia, de la infodemia en la pandemia, es que dificulta la toma de decisiones. Este exceso de información nos agobia, nos genera ansiedad y no nos permite tomar una decisión informada porque es demasiada y no tenemos la capacidad para diferenciar de la verdadera frente a la falsa, lo cual puede llevar a un aumento de la ansiedad y la depresión, y a no poder como sentirnos capaces de tomar decisiones y de tomar acción sobre esa información, de manera que afecta nuestros procesos decisorios, como seguramente todos lo vivimos en el pico de la pandemia en el 2020. Y con ello, pues no hay un control o no hay un mecanismo que nos permita hacer un control de calidad de lo que se publica y de la manera en la que nos está llegando. Nos llega información por WhatsApp, tenemos información por redes sociales, la gente nos dice cosas, vemos revistas, periódicos, pero no tenemos un mecanismo para determinar cuál es la información fidedigna, de cuál es la que no lo es, y finalmente terminamos infoxicados tanto de la buena información como de la mala información. Les pongo como ejemplo uno de los datos recolectados de los GPS de los celulares, que fueron los informes de movilidad desarrollados por Google, aunque también se obtuvieron de datos de los celulares con la tecnología de Apple, que básicamente lo que hacían era determinar si las personas estaban en su casa o en su trabajo a través de la ubicación de GPS, o sea, Google sacó la ubicación geográfica, geolocalizados, de sus celulares para determinar si los peruanos estaban en su casa donde estaban, para determinar si se estaba cumpliendo o no con las medidas de aislamiento. Eso se hizo para Perú, para Colombia, para Argentina, para Estados Unidos, para Francia, para todos los países, excepto en contadas excepciones. Pero entonces aquí tenemos un dilema en el que a ustedes no les pidieron permiso y ustedes seguro no se dieron cuenta. Si ustedes dijeron, sí, utilicen mi geolocalización para determinar si yo estoy en mi casa o no, pero así se hizo, que ahí es donde hablábamos de los dilemas de consentimiento informado. ¿Por qué se hizo? Porque se necesitaba determinar de manera rápida si las personas estaban cumpliendo con el aislamiento, porque con eso se hacen las proyecciones de las tendencias epidemiológicas de la enfermedad. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, frente a la línea de base, que hay una reducción en el 8% frente a la línea base de personas movilizándose a tiendas, o un aumento en el 28% de personas movilizándose a supermercados, una reducción del 29% de personas yendo hacia parques. Para eso se utilizaba esto, para poder determinar las estrategias de intervención y si las personas estaban cumpliendo o no con las indicaciones de aislamiento. Finalmente, podemos ver un ejemplo que es muy interesante, que es el monitoreo de la depresión, de las tendencias de depresión asociadas con COVID-19, pero analizadas de datos de Twitter. Entonces, imagínense esto. Entonces, uno puede más o menos determinar cómo está el asunto de la depresión de las personas a través del comportamiento vía Twitter. Esto es muy interesante, esto le llaman epidemiología digital, pero esto tiene unas cuestiones éticas muy importantes porque las personas no saben que se están utilizando sus tweets para hacer este tipo de análisis, y las fotos de perfil están disponibles para uno saber quiénes son. Los que somos usuarios de Twitter tenemos nuestros nombres, entonces ni siquiera hay un proceso de anonimización de estos datos, porque los datos no son anónimos desde Twitter. De hecho, ya están disponibles y son fácilmente identificables las personas. Y ya, esto les quería contar. Estoy a 2 minutos 25 segundos. Tuve que ir súper rápido, pero podemos profundizar en algunos ejemplos y de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Voy a prender un momento mi cámara y detener mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ha sido una interesante y muy didáctica exposición, ¿no? Creo que de repente cometimos el error de decirte 30 minutos como máximo, ¿no? Creo que debimos de darte un poquito más de tiempo para que puedas profundizar. Pero justamente íbamos a continuar aprovechando este momento y justo estoy colocando en el chat para que nuestros participantes, ¿no?, se animen a generar
espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de aprovechamiento de este tema tan interesante y que a todos nos va a servir. Entonces, le doy la palabra a la profesora Verónica Rojas, ¿no? Para que ella pueda iniciar esta ronda de comentarios que de alguna manera nos va también a permitir contextualizar un poquito la presentación, al traerla al contexto nacional y que nos deje preguntas, interrogantes y cosas, retos también por trabajar o por dialogar todavía en comunidad. Ujú. Verónica, te cedo la palabra. Sí. Muchísimas gracias, Richard, y también agradezco al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica que abre estos espacios interesantes y muy importantes para el debate en temas de tanta actualidad. Felicitar también a Felipe Mejía por la extraordinaria exposición y con mis comentarios que les voy a dar desde el punto de vista legal. No quiero intoxicarlos con información, aunque de repente en algún momento va a sonar como una infodemia también, porque tengo bastantes datos referidos a la arquitectura legal y algunos retos desde el punto de vista legal, en el punto de intersección que se ve con la tecnología referida a la ética, ¿no? Entonces, la gran pregunta es para todos, ¿cómo manejamos estos datos masivos? Es en realidad posible, ¿no?, que se proteja la privacidad de las personas? ¿Cómo se vuelve real, ¿no?, lo expuesto? Todos conocemos el sacrosanto principio de consentimiento informado para proteger la privacidad de nosotros, pero sabemos actualmente que no se aplica al 100%, no hemos logrado como sociedad aplicarlo y sabemos que por más que hayan normas de anonimización, estas no se cumplen al 100%, tampoco somos capaces de poder supervisar, fiscalizar, sancionar y corregir. Y verdaderamente el reto es eso, ¿no? ¿Cómo volver legal, cómo volver real estas reglas éticas que nos ha mencionado Felipe? En el Perú, ¿cuál es el diseño legal de protección de datos personales? No es diferente al nivel comparado, es decir, existen tratados y convenios internacionales de derechos humanos, se protegen las libertades informativas, el libre albedrío, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, existe una ley general de salud, también existen esos derechos están reconocidos en la Constitución, tenemos una ley de datos personales y su reglamento desde el año 2011, y el organismo rector de la protección de los datos personales se denomina Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Sin embargo, es solamente un órgano de línea, una dirección general del Ministerio de Justicia. El primer reto sería, debemos fortalecer la autonomía de esta autoridad, tenemos en nuestra legislación la protección del consentimiento informado previo, se pueden utilizar los datos personales exceptuando este principio de consentimiento informado previo cuando se trata de la ejecución de funciones administrativas de las entidades, los fines de epidemiología y los fines de salud, evidentemente anonimizados o disociados los datos personales. También existen los que nosotros denominamos en el Perú los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Entre ellos está el derecho al olvido también, para eliminar esos datos de las bases de datos. La Autoridad Nacional de Datos tiene facultades sancionadoras y las multas van desde los 2.000 soles, que deben ser no sé cuántos dólares para hacerle la conversión a Felipe, hasta 400.000 soles. Es decir, el máximo de la multa por vulnerar la norma de datos personales es alrededor de 100.000 dólares. Y es el mismo rango de multas, lo tiene, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, el Instituto Nacional de Salud para sancionar faltas éticas o faltas a los protocolos de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿se debe fortalecer esos marcos de enforcement del cumplimiento de las normas? Es uno de los retos que tenemos. En salud, eso en cuanto a la evaluación ética, social y también legal, hay una
profusa normativa. El órgano rector de los ensayos clínicos en investigación en salud es el Instituto Nacional de Salud por delegación, por mandato legal y por delegación de la Autoridad Nacional de Salud, que es el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, adicionalmente, el reglamento de ensayos clínicos, que es del año 2017, también ha aprobado en el año 2020 dos directivas importantes. Una de ellas es la Directiva de Protección de Datos Relacionados a la Salud y la otra es un documento técnico sobre consideraciones éticas para la investigación en salud. En el año 2020 también hubo una epidemia normativa, también se emitió una agenda digital al 2030. Y el día de hoy ha publicado el plan de implementación de esta agenda digital al 2030 en su fase 1, fase fundacional. El día de hoy ha sido publicado con eficacia el 1 de enero, porque ya se habían realizado algunas actividades durante el año. La finalidad es evitar robos de datos para la mercantilización de ellos y que se afecte la dignidad de las personas. Pero como hemos mencionado, las intenciones de que se cumplan las normas no llegan a aplicarse. En ese sentido, esto me lleva a reflexionar la ponencia de Felipe en dos dimensiones de retos en la ciencia de datos de salud, ¿no? La primera dimensión es la gobernanza de los datos de salud, en salud, que contiene a su vez varios retos, ¿no? Y esa gobernanza de los datos en salud se divide en dos grandes grupos: la gobernanza ética de los datos en la investigación científica en salud, donde el rector es el INS, y también hay retos en el campo de la ciencia de datos de salud, que la realiza el CDC, o la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. En el caso de la investigación científica, es decir, de los ensayos clínicos, la pregunta que le tengo a Felipe es, ¿consideras, Felipe, pertinente o adecuado disponer una obligación para que se adicione un miembro de los comités de ética de investigación en salud a un científico de datos o un científico de la computación o matemático o ingeniero especialista en inteligencia artificial? Esa es una primera pregunta respecto a esto. Y en cuanto a la ética del uso de los datos en la ciencia de la salud, es decir, lo que hace la Dirección General de Epidemiología, es conocer un poco qué es lo que está pasando a nivel latinoamericano, como en Uruguay, que tienen un sistema de evaluación de impacto de datos desde antes que inicies el proyecto de ciencia de datos, con un algoritmo durante y después. Eso no existe en el Perú. Lo que existe en el Perú dentro de la gobernanza, de la protección de la privacidad, de la intimidad y la protección de los datos personales sensibles, como los de salud, es la obligación de cada entidad pública de designar un responsable que se denomina oficial de datos. Pero el oficial de datos no tiene un equipo a cargo, no tiene una planificación, no tiene recursos económicos, no tiene recursos de infraestructura y es, por lo general, un trabajador que le adicionan, además de sus funciones diarias, le asignan otra función. En ese sentido, en cuanto a posibles evaluaciones éticas, sobre todo teniendo en consideración que los sistemas de inteligencia artificial son considerados en el proyecto de la Unión Europea de reglamentación de la inteligencia artificial como prohibidos y que solamente se pueden salir al mercado si que son aprobados previamente en cuanto a su robustez, explicabilidad, etcétera. ¿Tienes alguna recomendación referida a esto? ¿Sería bueno pensar en constituir comités de ética en el Ministerio de Salud para los algoritmos de inteligencia artificial que utilizan para la ciencia de datos que vienen realizando, ¿no? Y en el último... Verónica. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces me quedo con esas dos preguntas. Gracias. Sí, listo. ¿Respondo o esperamos a otro comentario? Creo que hacia el final, Felipe, para poder darle la palabra al Claro, sí, profesor correcto. Beltrán, ¿sí? Y así juntamos todas las inquietudes y comentarios finales. Sí, profesor César.
Gracias. Gracias, Richard. Gracias, Felipe, por la presentación y también gracias al Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad por crear estos espacios, ¿no? De intercambio de ideas y bueno, este, saber los pareceres que hay, ¿no? Desde la universidad, desde nuestra sociedad y también con amigos, colegas como Felipe de Colombia, ¿no? Y nos trae la experiencia que están viviendo ellos, ¿no? Ok, solamente yo quería comenzar con un punto, ¿no? Y ya que, ya que esta transmisión se está dando también a través de Facebook, si no me equivoco, ¿no? Ok, indicarles, por ejemplo, que en este momento, ¿no? Facebook nos está escuchando, ¿no? Ok, es decir, que los algoritmos de Facebook están entendiendo el tema que nosotros estamos tratando en este momento, en esta charla, ¿no? Y mañana, pasado mañana, no les vaya a aparecer ahí en sus páginas de Facebook algunos cursos, ¿no? Referidos a ética, ¿no? Para que ustedes sigan un taller o algo así, ¿no? Entonces, eso está claro. Y también Google, YouTube, igual cuando hay transmisiones en vivo, ya eso está, aunque ellos no lo dicen, pero están escuchándonos, ¿no? Así que para fines comerciales, definitivamente, ¿no? Y es que las mayores empresas que ahora tenemos en el mundo, su insumo son los datos, ¿no? Ahí está, pues, todo lo que es la tecnología que usamos, ¿no? Microsoft, Facebook, Twitter, ¿no? Google, YouTube y bueno, Apple y Amazon, ¿no? Su insumo de su negocio son los datos, nuestros datos, ¿no? Y ahora que viene toda esta tecnología de Internet de las Cosas, el metaverso, blockchain, también y al final son datos, generación de datos, ¿no? Y bueno, y es algo que todavía en nuestro país y en nuestros países, diría yo, en Latinoamérica, todavía como que lo vemos, wow, ¿no? O sea, lejos, en el sentido mismo de nosotros ser propietarios de los desarrollos que se vayan a hacer en estas tecnologías y todavía seguimos siendo usuarios de tecnología, ¿no? Seguimos viendo que la tecnología viene y nosotros simplemente estamos usándolas, ¿no? No la desarrollamos, ¿ok? Y en ese sentido, yo quería rescatar, ¿no? Algunos 3 puntos que ha indicado Felipe, ¿no? Y es que, por ejemplo, al menos en Perú, lo que estamos hablando son aspectos relacionados con los datos, solamente con los datos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ciencia de datos, ¿no? ¿Ok? Ya estamos adicionando otro aspecto, que son, y como también lo mencionó Felipe, los algoritmos inteligentes que hacen o aprovechan el análisis automático de estos datos, algo que en nuestros países todavía no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos bien organizados nuestros datos, ¿no? O sea, hacemos una recopilación de información, por ejemplo, hablando de salud, ¿no? Y todo lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Se ha recopilado información, se ha almacenado información, y lo que se ha mostrado es una data muy limitada, ¿no? Es una data que ni siquiera podía ser utilizada para poder hacer algún análisis encima, ¿no? O hacer algún tipo de predicciones, ¿no? Y esto, obviamente, también con las cuestiones legales que tenemos y que bien lo ha comentado Verónica, ¿no? En nuestro país, porque es el uso de los datos privados, ¿no? Es decir, no podemos hacer algoritmos, por ejemplo, que permitan hacer, ¿no? Un seguimiento o una utilización de esos datos, ¿no? O sea, no, en el país no lo podemos hacer, pero estamos mostrando nosotros que, por ejemplo, afuera, con nuestros propios datos, sí lo hacen, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos 3 puntos importantes, yo diría, ¿no? Que lo ha mencionado también Felipe, ¿no? Que son confianza, transparencia y responsabilidad, ¿no? Ok. Y esto va en el sentido de que los algoritmos de inteligencia artificial que hacen uso de los datos, ¿no? Pueden ayudar inclusive a aumentar, ¿no? Estos sesgos, ¿no? Es decir, es más, ¿no? Ya hay muchos casos en los cuales la discriminación se ve aumentada, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, bien lo aplicó, por ejemplo, el reconocimiento de rostros, ¿no? Muchos de los algoritmos de reconocimiento de rostros que se utilizan en cámaras de video han sido entrenados con, digamos, con personas de raza
caucásica o de otro tipo de raza, y cuando son implementados, por ejemplo, en nuestro país, o son implementados en digamos, en zonas altoandinas o en la selva, por así, a veces no funcionan bien porque no hacen un reconocimiento adecuado. Entonces hay una discriminación que puede verse en problemas ahí, ¿no? Ok, y esto puede reforzar también los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, hay países que son regímenes medios autoritarios, y que pueden hacer uso de toda esta información, y que ya lo hacen inclusive, para poder reforzar, ¿no?, el seguimiento, la vigilancia encima de minorías, ¿no? Entonces, eso también no es novedad, ya se hace, y hay países que lo hacen, ¿no? ¿Ok? Y algo que comentaron también fue la falta de transparencia. Es decir, por ejemplo, yo soy del área de inteligencia artificial, sé cómo se hacen los algoritmos, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién sabe qué es lo que en verdad está haciendo un algoritmo, ¿no? O sea, es decir, cómo tú validas o cómo tú verificas que esos algoritmos pues están haciendo lo que dicen que están haciendo, y no es que están haciendo algo que nosotros no sabemos. Como por ejemplo, Facebook nunca nos está diciendo que está grabándonos o que esté escuchándonos, ¿ok? Entonces es una cuestión. Y eso nos lleva, ¿no?, a tener que a ver los principios éticos, que finalmente creo que también en el Comité de Ética nosotros siempre venimos evaluando este aspecto, porque los principios éticos y la ética en general, ¿no?, es algo que va a ir cambiando también en el tiempo, ¿no? Y en este caso, a medida que avanza la tecnología, también los principios éticos no son constantes, son, ¿no?, dinámicos también, ¿no? Y aquellos principios éticos que nosotros llevamos o tenemos la costumbre de evaluar, por ejemplo, en los proyectos de investigación, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, ¿no?, la validez científica, la selección equitativa de los sujetos, proporción favorable de riesgo, evaluación independiente, consentimiento informado, y bueno, estos que siempre los llevamos cuando analicemos un proyecto. Pues cuando tenemos ahora proyectos de ciencia de datos, yo creo que tenemos que incrementar, y eso es lo que iba a mi pregunta, también tenía dos preguntas ahí para Felipe, ¿no? ¿Qué principios éticos podríamos nosotros agregar a los que siempre nosotros evaluamos, ¿no?, en un proyecto de investigación, ¿no? Ok, ahora con lo que es ciencia de datos. Y lo otro es que, si es que el hecho que nosotros somos usuarios de tecnología prácticamente, ¿no?, no va a hacer que todo estos, diremos así, ¿no?, estos márgenes de diferencias que hay entre los países que desarrollan la tecnología y los que somos usuarios, se va a ir incrementando, ¿no? Es decir, va a haber mucha más discriminación en todo caso. No sé cómo lo ve en ese sentido, Felipe. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, profesor César, ¿no? Felipe, tenemos las preguntas de nuestros comentaristas. Creo que puedes tomar este tiempo para responder a aquellas que consideras, ¿no?, en el marco de tu presentación, ¿no? Y luego veo que tengo dos preguntas en el chat, ¿no?, que han sido dejadas y que también pues sería bueno poder darle su espacio. Hay tres en el chat. ¿Hay tres? Uy, no, Sí. sí, 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 ya. Uy, Ujú. se animó el público. Muchas gracias. Ya, rapidito, entonces te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias. Es decir, me la pusieron súper difícil con los comentarios aquí. Eh, Voy a intentar hacer una recapitulación de todo lo que se comentó. Yo siento que a veces cuando se piensa en la ciencia de los datos, sobre todo cuando se habla del tema de salud, se queda un poco en el límite de los datos que se recopilan bajo una lógica de investigación clínica en salud, que, digamos, sí responde a unos mecanismos ya, digamos, conocidos, no por ello no controversiales, pero digamos ya hay unos marcos éticos mucho más elaborados cuando se trata de recopilación de datos de grupos poblacionales para la toma de decisiones en investigación en salud. Digamos, ese esquema se ha intentado aplicar a el advenimiento del Big Data, pero se ha visto que en gran medida es muy difícil. Lo primero que se confrontó es que el consentimiento informado no aplicaba,
que obtener el consentimiento informado de millones y millones de personas en tiempo real no era posible, y entonces utilizó mecanismos que por demás son controversiales, digamos, como para no tomar una opinión, que es asumir que dado que uno firmó el sí para ingresar a Facebook, eso es un consentimiento para hacer uso de esos datos. Sin embargo, estos acuerdos son de unas extensiones tan largas que realmente no es posible asegurar que las personas consienten el uso de esos datos. Eso por un lado, ¿no? Y esto para mí está muy atrapado en un concepto promovido por la OPS, y es dejar de pensar en solamente los sistemas de información en salud y cambiar la preposición a sistemas de información para la salud. Es decir, que no todo el uso de los datos en salud derivan del sistema de salud. Hay otros sistemas de información que también pueden ser empleados para la toma de decisiones en salud, como los datos de redes sociales, como los datos de transacciones comerciales, como los datos financieros, como los datos de geolocalización, que derivan de otras fuentes intermediadas por empresas privadas, muchas de las cuales no son objeto de las regulaciones que nos estaba hablando la colega Verónica. Entonces, muchos de estos marcos jurídicos de privacidad y protección de los datos casi siempre están atados a la producción de datos dentro del espacio geográfico objeto de cubrimiento de la ley. Pero ¿qué hacemos con los datos que obtiene Facebook, Google, y que son empleados para comprender quiénes somos? Entonces estamos en una situación que es un poco casi mágica, digamos, en la cual estas plataformas saben más de nosotros que nosotros mismos sobre nosotros. O sea, conocen más de quiénes somos que nosotros mismos y nuestras personas más cercanas. Eso es un detalle muy importante, porque no todo en la ciencia de datos se utiliza para la investigación. O sea, la investigación no solamente es una actividad cuyo propósito es fomentar el bienestar de las personas o buscar mecanismos para fomentar el bienestar de las personas. Muchas de las investigaciones que hacen las empresas privadas con las redes sociales, por ejemplo, con nuestros datos, se realizan para vendernos más productos, para personalizar la publicidad, que fue, por ejemplo, lo que sucedió con Cambridge Analytica cuando Donald Trump en el 2016, que lo que emplearon fue utilizar estos datos para determinar a través de ciencias del comportamiento cómo crear una publicidad que le apuntara a las personas que fueran más sensibles a este tipo de discurso. Entonces, la ciencia de los datos, la ciencia en sí misma no carga una connotación de bienestar social. La ciencia también se emplea para promover el discurso del odio, también se emplea para la persecución, ¿no? Entonces, dependiendo de quién ejecuta la ciencia de los datos, es que puede tener una connotación de bienestar social o no. Entonces, es importante hacer esta diferenciación, porque casi toda esta lógica del consentimiento informado de los comités de ética está atrapada en una ciencia ejecutada para tomar decisiones en beneficio de la población, pero no toda la ciencia de los datos se hace de esa forma. Las empresas privadas no están pensando especialmente en ello. De hecho, una de las extrabajadoras de Facebook que estaba en el área de Instagram, ella hablaba abiertamente que Facebook sabe muy bien el impacto que estas redes sociales tienen en la salud mental de las personas jóvenes. Ellos lo saben, pero no toman una acción al respecto. Al contrario, promueven estos problemas en salud mental que generan, porque a lo que a ellos les interesa es la vinculación a la compra de productos y a la publicidad. Estas plataformas son gratis porque nosotros somos el negocio, nuestros datos son el negocio, ¿no? Nosotros somos el objeto de intercambio comercial. Entonces es importante hacer esta separación con respecto de la ciencia per se. No tiene una moral añadida, ¿no? Hay una ciencia que uno podría evaluar como mala, como una ciencia que uno podría evaluar como buena. Voy a ver una pregunta que dice aquí: ¿cómo gestionan la seguridad de la información en el desarrollo del Big Data? Lo hacen los que lo quieren hacer. En la gestión de los datos que provienen del Big Data en sí mismo no es una gestión de seguridad. La seguridad y la privacidad es lo que uno llama diseño
o seguridad desde el diseño, ética desde el diseño. Es decir, que los científicos de datos, ya sean los que crean los algoritmos o los que diseñan el hardware que va a terminar en las personas, desde el principio toman la decisión de subrayar la seguridad desde el diseño. Esto no quiere decir que funcione, solamente quiere decir que por lo menos hay una intencionalidad de que funcione, que es un poco lo que hablaba el colega César con respecto a los algoritmos. Que para mí el concepto más importante de esto es lo que se llama la opacidad de un algoritmo, cuando el algoritmo es de inteligencia artificial, es de machine learning y se hace tan complejo que ya no tenemos la capacidad de entender el proceso decisorio y solo sabemos que hay un ingreso de datos, hay un input y hay un resultado que nos dice hay que hacer tal cosa, pero no sabemos realmente cómo se hizo este proceso decisorio y ese algoritmo que se está desarrollando a sí mismo puede tener imbuido en él un proceso de discriminación, por ejemplo. ¿Y eso cómo se puede dar? Cuando tenemos reconocimiento facial donde la mayoría son hombres caucásicos. Esto es un proceso que puede al final discriminar personas de otras razas que no son reconocidas facialmente. Otro caso muy ejemplar lo hicieron en el MIT o en Stanford, no me acuerdo. Ellos utilizaron fotos para que por reconocimiento facial se determinara si la persona es LGBTIQ+. Eso es un asunto con un dilema ético muy grande, porque en países en donde personas de estos colectivos pueden ser objetos de cárcel o de pena de muerte, el reconocimiento facial de esta naturaleza puede llevar a personas a ser no solamente discriminadas, sino encarceladas y quizás sometidas a penas de muerte. Entonces, otra vez, la ciencia de los datos no es una decisión moral. Lo que pasa es que la ciencia está muy anclada a la institucionalidad de los gobiernos o de las universidades, que por principio sí tiene una connotación moral y cuyo objetivo y misión es el bienestar social, pero la ciencia la ejerce también la empresa privada solamente para vendernos más cosas. Eso es, el mayor ejemplo de eso es la publicidad innecesaria y por eso resultamos con más ropa de la que necesitamos el 24 de diciembre y por eso compramos productos comerciales que aparentemente son saludables, pero no lo son. Por eso tomamos Coca-Cola, porque la publicidad está diseñada y cada vez es más personalizada y se utiliza la ciencia de los datos y la ciencia del comportamiento para vendernos esos productos. Entonces ahí hay un dilema ético que no necesariamente está ejecutado desde lo académico, digamos, de las instituciones académicas ni de las instituciones gubernamentales. La segunda pregunta iba en torno a, durante la pandemia se han realizado muchas investigaciones en el campo de la salud donde se han empleado herramientas como Google Form y SurveyMonkey. ¿Qué tan seguros son o en cuanto a los datos de los participantes? Claro, no, esa pregunta es súper importante porque uno también podría hacerse la pregunta no solamente con las encuestas para los estudios, sino en general. Cuando uno sube una foto de su bebé a Facebook, que normalmente las fotos ya están geolocalizadas desde el celular. Uno toma la foto con el celular y la foto ya está geolocalizada y luego la sube a Facebook. Entonces la pregunta que uno se podría hacer más allá de SurveyMonkey es ¿qué tan seguros son estos datos? Bueno, pues con respecto a estas plataformas hay unos acuerdos de seguridad, ustedes los pueden leer y ellos, que era lo que decía la colega Verónica, ellos pueden decir, sí, nosotros seguimos los más altos estándares de seguridad, pero ¿cómo sabemos que eso es así? No lo sabemos. No tenemos un mecanismo para asegurarlo. De hecho, cuando todo el tema de las fake news con la presidencia de Donald Trump, él quería detener el advenimiento de TikTok, porque él decía eso, como qué seguridad tenemos que estos datos no son utilizados para un gobierno en el que él percibe que es peligroso. No lo sabemos. Realmente no tenemos un mecanismo para saberlo. Lo único que sabemos es que estas empresas dicen que el manejo de estos datos es seguro, pero no tenemos un modo de saberlo. De hecho, esto tiene hasta un nivel todavía más profundo. Por ejemplo, cuando una institución del gobierno
saca el dato de desempleo y dice, el desempleo ha disminuido en tal porcentaje. Entonces salen personas a decir, acá en Colombia, por ejemplo, sale gente a decir, eso es falso, ¿no? Y si el dato de desempleo sube, entonces salen otros a decir, ah, sí, es que eso es verdadero. Pero yo siempre los cuestiono cuando tengo esta discusión, es ¿cómo sabe usted que esos datos son falsos? La única manera de saberlo es ir a la calle y tomar la misma cantidad de datos, pero eso no lo podemos hacer. Nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, desafortunadamente es donde empieza el asunto de la confianza, que era lo que hablaba el colega César, la confianza y la transparencia. Tenemos que creer en algún tipo de institucionalidad porque individualmente no podemos salir a tomar todos los datos de todo aquello que es medible. Y desafortunadamente hacemos estas especies de saltos de fe y de confianza institucional porque no tenemos otros mecanismos. Ahora imagínense, si uno desconfía en muchos casos de la institucionalidad gubernamental, que es la que de principio su misión es el bienestar social, imagínense la confianza que le debería uno generar, sin embargo, la institucionalidad de lo privado. Pero lo curioso es que uno, que es el gran, le llaman la paradoja de la privacidad, uno desconfía de las empresas, de las organizaciones del Estado, pero por alguna razón se le olvida Google, Facebook, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene la paradoja. Si ustedes van y le preguntan a la gente, ¿usted quisiera que sus datos privados fueran conocidos por gente que usted no sabe quién es? Todo el mundo va a decir que no. Sin embargo, suben fotos de su fiesta, suben fotos de sus bebés bañándose, suben selfies en su casa a todas las redes sociales. Imagínense ahorita con el advenimiento, no sé si la han escuchado, de una red social que se llama Be Real, se llama, que es en este momento la red social más descargada del mundo por encima de TikTok, donde la red social le dice a uno en qué momento tomarse una foto. No es cuando uno quiere, sino cuando la red social le dice a uno y toma dos fotos, una con la cámara al frente y otra con la cámara de atrás. Entonces ahora imagínense, y sin embargo uno va y lo descarga y lo hace. ¿Cuántas selfies no hay de la vida por ahí andando de uno? ¿Cuántas búsquedas de pornografía, por ejemplo? ¿Cuántas búsquedas de enfermedades no están hechas? Uno se enferma y va y busca Google. Esa información queda atada a uno sí o sí. Uno tiene huellas en todas partes. Y sin embargo, uno no le pregunta a Google sobre la transparencia y la confianza, pero sí se lo exige a las instituciones gubernamentales, lo cual es un comportamiento muy interesante que tenemos los seres humanos, porque no es como que yo sea diferente. Les recomiendo un libro que se llama Todo el mundo miente, se llama. Y el libro es muy interesante porque él precisamente hace una comparación entre lo que la gente dice en las encuestas, que son como encuestas de personas, frente a lo que las búsquedas en Google muestran. Por eso el libro se llama Todo el mundo miente. Les voy a buscar el enlace y ya se lo mando. No sé si quieren hacer algún comentario. Ya estamos con el tiempo exacto, ¿no? Pero creo que hemos logrado el objetivo. No sé si Verónica o profesor César quieren dar unas palabras finales o unos saludos de despedida. Verónica. Quisiera nuevamente felicitar y agradecerle a Felipe Mejía por todas sus ideas, también a César por sus comentarios. Esperamos que hayan sido bien recibidos por los asistentes. Y mencionó algo César también sobre el metaverso y el blockchain, y en realidad yo quisiera saber si es que la OPS, la OMS, alguien se está preocupando en el aspecto de salud mental que va a producir los metaversos, porque son realidades virtuales sin regulación, sin reglas de convivencia social, pero que influyen tanto en la psiquis del ser humano que, bueno, quisiera saber si es que ya lo están investigando, ¿no? Gracias. Sí, es decir, sí hay un advenimiento de hablar más de las implicaciones éticas de todas estas tecnologías emergentes, pero uno debe ser siempre muy consciente que las leyes siempre llegan tarde, siempre se mueven a un ritmo más lento, y uno podría decir,
pero es que es el colmo la falta de adaptabilidad y de dinamicidad de las leyes, pero es que tampoco se puede esperar que los marcos legales se adapten tanto, pues porque entonces no serían leyes. Las leyes también necesitan un comportamiento un poco más lento, pero a veces esa lentitud se vuelve un arma de doble filo y nos clava el puñal. Entonces sí es cierto, por ejemplo, lo del metaverso, todavía estamos un poco como lentos porque creo que nadie tiene como muy claro ni siquiera de qué se trata el metaverso. Todavía lo estamos como especulando y primero nos va a llegar la tecnología antes que realmente poder abrazar las implicaciones que tiene, que es lo mismo que pasó con WhatsApp. Yo ayer en una clase ponía el ejemplo que los médicos desde que existió la mensajería instantánea, ya se enviaban imágenes de pacientes vía WhatsApp antes que llegara un análisis ético y legal que les dijera, oiga, esto tiene un montón de riesgos en la privacidad de los datos de las personas. Pero claro, la gente utiliza la herramienta, la rediseña y luego son las leyes y las personas que diseñan las leyes las que se dan cuenta, oiga, todo esto está pasando y no nos lo habíamos pillado. Entonces, claro, ahí vamos. Sí, lo de la ciencia de los datos ha aumentado. Sí, estamos ya creando, hay toda una oficina de ética para la OMS, ya hay todo un marco de análisis ético de la inteligencia artificial promovido por OMS, por la Unión Europea y por otras instituciones, pero esto toma todavía más tiempo porque además el problema de los análisis éticos es que las implicaciones éticas que uno analiza antes de siempre se quedan cortas frente a lo que sucede una vez la tecnología llega a las manos de las personas. Las sociedades siempre rediseñan la herramienta en unos objetos y usos que no estaban previstos. Y ahí es cuando entonces empieza este problema. La ética, la deontología no puede actuar siempre atinarle exactamente a lo que va a pasar y ese sí que es otro dilema ético. Muchas gracias. Qué geniales comentarios. Me dejaron aquí como Listo. echando cabeza. Muchas gracias a todos, ¿no? Esperamos que haya sido de su agrado toda esta presentación, esta conferencia y también los comentarios del profesor César y de la profesora Verónica. Los animamos a los participantes a que nos acompañen en los últimos 2 eventos de la Oficina de Ética y la Investigación esta semana. El día jueves tenemos una exposición sobre los criterios de evaluación ética y el día viernes sobre integridad científica. Entonces, vamos a estar en contacto y difundiendo la información. Muchas gracias y bueno, ahí les dejan el curso. Ay, perdón, antes de que se despidan, les compartí el enlace del curso de ciencia, de ética de ciencia de los datos que también está en Coursera, por si les interesa. Sí. Muchas gracias nuevamente. Hasta otra próxima oportunidad. Gracias, Felipe. Muchas Gracias. gracias. Listo. Muchas A gracias. ustedes, muchas Chao, gracias. César. Chao, Chao, Felipe. chao, Bye. chao. Gracias.